Hola, mi nombre es Lina Leal, mi código es 2200337 y soy una estudiante de ingeniería eléctrica. Hoy voy a hablarles sobre el transformador real. En el mundo moderno, la electricidad es muy importante, es como la columna vertebral de nuestra civilización. Impulsa desde la luz de nuestros hogares hasta complejas maquinarias industriales. Sin embargo, para que esta energía llegue eficientemente a cada rincón, se requiere un dispositivo fundamental. Y aunque a menudo pasa desapercibido, siempre está ahí en nuestra vida diaria, que es el transformador. Este componente es muy importante porque es crucial para la distribución de energía en las redes eléctricas. Permite que la electricidad viaje largas distancias con pérdidas mínimas. Y también lo encontramos en nuestros aparatos electrónicos cotidianos, adaptando el voltaje a las necesidades específicas de cada equipo. Un transformador real es un dispositivo que funciona bajo el principio del acoplamiento magnético. ¿Y qué es el acoplamiento magnético? Cuando una corriente pasa por una bobina, genera un campo magnético. Y si hay otra bobina cerca, este campo magnético puede inducir una corriente en ella. Esto es gracias a la ley de Faraday, la ley de inducción electromagnética. Entonces, el transformador está formado por dos bobinas enrolladas sobre un núcleo de un material ferromagnético. Este núcleo concentra el flujo magnético generado por la corriente alterna en la bobina primaria y ese flujo induce la tensión en la bobina secundaria, como anteriormente lo mencioné. Pero en el transformador real, a diferencia del ideal, hay pérdidas que debemos considerar. Pérdidas en los devanados por la resistencia del cobre, pérdidas en el núcleo por histéresis y corrientes parásitas. Las pérdidas por histéresis son cuando el material del núcleo se magnetiza o se desmagnetiza cada vez que cambia la corriente. No lo hace de manera perfecta y queda un retardo en el cambio de magnetización, lo que genera un calor y pues esto se debe al ciclo de histéresis del material. Y por corrientes parásitas o corrientes de Foucault, el cambio de campo magnético induce corrientes eléctricas circulares dentro del núcleo, como si fueran corrientes no deseadas, y estas corrientes también producen calor y pérdidas de energía. Para reducirlas, el transformador está diseñado con un núcleo laminado, está lleno de láminas delgadas que se aíslan entre sí y limita la circulación de estas corrientes. Para analizar el comportamiento del transformador real se utiliza un circuito equivalente que nos permite modelar las pérdidas y los fenómenos no ideales del dispositivo mediante componentes eléctricos. La figura 4.19 que aparece aquí en el documento se muestra el circuito equivalente del transformador real con todos sus elementos referidos al lado primario. Esto quiere decir que todos los componentes del secundario se han transformado al lado primario, usando la relación de transformación A igual a N1 sobre N2. Este modelo se divide en dos ramas. La primera rama, que es la de dispersión en serie, esta rama representa las pérdidas por el efecto Hubble en los devanados y el flujo magnético que nos acopla entre las bobinas. Esta rama está compuesta por dos elementos: RD, resistencia total de los devanados, referida al primario, y XD, reactancia total de dispersión, también referida al primario. Y la siguiente rama es la rama de excitación en paralelo. Esta rama modela el comportamiento del núcleo magnético del transformador y permanece activa incluso cuando el transformador está sin carga. Está formada por S, corrientes parásitas. BM representa la reactancia de magnetización, es decir, la energía necesaria para mantener el flujo magnético del núcleo. Estos elementos están conectados en paralelo al devanado primario y juntos forman lo que se llama la admitancia de excitación. Para determinar los parámetros del circuito equivalente del transformador real, debemos realizar dos pruebas prácticas: la del circuito abierto y la del cortocircuito. En este caso vamos a hablar la del cortocircuito, que se usa para determinar los parámetros de RD y XD. Los pasos para realizar la prueba del cortocircuito. Primer paso es cortocircuitar el lado de mayor corriente nominal del transformador, normalmente el secundario. El segundo paso es: se aplica una tensión reducida al otro lado, por ejemplo, una variación
hasta que la corriente alcance su mayor nominal. En el tercer paso medimos las tres variables: voltaje de entrada, corriente de entrada, potencia medida por el batímetro. En la imagen podemos ver que aquí surge la ecuación para RD. La lectura del batímetro sobre la corriente nominal del lado que recibe la energía. Y también podemos ver que tenemos la fórmula para XD. La reactancia se calcula con esta fórmula con la raíz. Es decir, que con esto calculamos la impedancia total, que sería el voltaje sobre la corriente nominal. Ahí aplicamos teorema de Pitágoras para separar sus componentes, resistiva y reactiva. Ahora vamos a determinar GC y BM, los parámetros de la rama de excitación del circuito equivalente del transformador real, la conductancia del núcleo GC y la susceptancia de magnetización BM. Para esto se realizan las pruebas en vacío, o llamado también prueba de circuito abierto. ¿Cómo se hace la prueba? Pues se divide en tres pasos. El paso 1 es: se deja abierto el circuito del lado de menor corriente nominal, normalmente el secundario. El segundo paso es: se aplica un voltaje nominal al lado en el primario. Se miden las variables: la tensión de entrada, la corriente y la potencia. Aquí podemos apreciar las fórmulas para la conductancia del núcleo GC y las fórmulas para la susceptancia de magnetización BM. Solo sería reemplazar. Ahora me dispongo a hacer el siguiente ejercicio como ejemplo. En este ejercicio vamos a aplicar todo lo aprendido. Dice potencia nominal 20 kVA, tensión primaria 2400 voltios, tensión secundaria 240 voltios. Se realizaron dos pruebas de cortocircuito y vacío, ambas desde el lado primario. Bueno, primero la prueba del cortocircuito. Hallamos la corriente nominal, que sería la potencia nominal sobre la tensión primaria. Eso nos da 8.38 amperios. La tensión de prueba nos dio 54.4 voltios y la potencia media nos dio 284 watts. Ahora vamos a hacer los cálculos de RD. Este valor representa las pérdidas resistivas de los devanados. La fórmula dice lo siguiente: RD es igual a potencia medida sobre la corriente nominal al cuadrado. Esto nos da 4.1 ohmios. Ahora calculamos la reactancia equivalente usando Pitágoras. Aquí podemos ver en la fórmula que es igual a la tensión de prueba sobre la corriente nominal. Eso nos da 6.53 ohmios. Entonces, la reactancia nos quedaría, usando Pitágoras, un total de 508. Ahora vamos a hacer la rama de excitación. Tenemos los datos de corriente 11 amperios, tensión 240 voltios, potencia 126.6 watts. Entonces utilizamos la fórmula que representa las pérdidas para el núcleo, GC. Entonces esto es potencia sobre tensión al cuadrado. Eso nos da 21.97. Si recordamos que RC era igual a 1 sobre GC, podemos hacer el cálculo y nos da 45.5 kiloohmios. Ahora vamos a calcular BM. Entonces aquí está la fórmula que dice que la corriente sobre el voltaje al cuadrado, eso menos las pérdidas por el núcleo dentro de una raíz, eso nos da 0.458. Y pues aquí recordamos que XM es igual a 1 sobre BM y eso nos da 2183 ohmios. Finalmente obtuvimos el circuito equivalente, donde reemplazaríamos los valores que obtuvimos anteriormente en donde corresponde
en base al circuito equivalente